Bueno, buenas tardes a todos los que están ingresando. Buenas tardes. Aquí, bueno, con mucha emoción, la verdad, porque estamos iniciando un ciclo que se llama Que circule la palabra en un contexto fundacional, porque además estamos fundando Acuerpar Infancias. Así que todos los que están, a qué gusto, Fabiana. Todos los que están asistiendo hoy, que por supuesto vienen a escuchar a María Elena Nadeo, nada más ni nada menos. Eh, bueno, además nos están haciendo todo el apoyo para que Acuerpar Infancias, bueno, pueda continuar en su cometido de eh, proteger, impulsar, eh, acompañar a todas las infancias que lo merecen y lo necesitan tanto. Así que, bueno, estamos muy contentas. Y digo contentas porque somos todas mujeres en este momento, por lo menos. Así que, bueno, Hay un agradecidas. caballero. No, está Hugo. Hay, hay, Ah, hay, no, no, está ella Hugo se por lo refiere a menos. Cuerpar Infancia, me parece. Decía de acuerpar, yo decía de acuerpar. Bueno, así que me parece que viene siendo a los 3 minutos, miren qué a tiempo todo hoy, ¿eh? Una maravilla. Eh, Viene siendo tiempo, decía, valga la redundancia, por ahí de ir presentándonos para que después nos demos el lugar de presentar también a María Elena, aunque es muy conocida, pero merece tener este momento donde hagamos un breve recorrido de su trayectoria. ¿Lore? Muy bien, dale. Mi nombre es Lorena Naveira, también formo parte de Acuerpar Infancias, que es una organización social que están haciendo. Hoy están haciendo el primer conversatorio. Muchos nos conocen y sabrán que nos interesa muchísimo pensar de conjunto, armar en colectivo, y es por eso que estamos acá. Y próximamente habrá otros encuentros, después al final les vamos a compartir. Yo contarles y decirles que nos encantaría que se sumen también al Instagram de Acuerpar, así vamos siendo más también desde esos espacios. Y contarles antes de que nos olvidemos que la semana que viene, también con mucha alegría, el 28 de agosto a la tarde vamos a hacer el primer jugar en la calle de Acuerpar Infancias, que es pariente de otros jugares en la calle y de salir a jugar de, bueno, la red nacional, el proyecto que impulsa Tonucci. Y todo tiene que ver con estar cerca de las infancias y construir y armar en colectivo, en comunidad. Así que el chat está abierto, ahora les comparto el Instagram. Y Hugo, qué bueno que hay varones. Y doy paso a mis compañeras para que se presenten. Hola. Bueno, buenas tardes. Soy María Soledad Dawson y soy parte también de Acuerpar Infancias. Muy contenta por este nacimiento y esta inauguración. Bueno, voy yo. ¿Qué tal? Mi nombre es Marina Bej, yo también formo parte de Acuerpar Infancias y estoy muy contenta por este encuentro, por tener la María Elena acá en el primer que circule la palabra. Soy abogada, también soy licenciada en Ciencia Política y bueno, valoro mucho esta asociación que estamos armando, porque somos todas profesionales de distintas disciplinas y me parece que eso hace muy valiosa la asociación y traemos también, o portamos una práctica en terreno y en múltiples terrenos, cada una desde su ámbito, también de muy larga data y creo yo que muy valiosa. Así que, bueno, estamos constantemente entre la teoría y la práctica y creo que eso también hace acuerpar, ¿no?
Y Ale, Me presento yo. Hola a todas, soy Alejandra. Estoy en el medio del lago de Palermo porque mis hijos están en una actividad, así que voy a apagar en un rato mi cámara, pero voy a seguir escuchando y estoy muy contenta de ser parte de Acuerpar Infancias y de trabajar con las chicas y gracias María Elena por este espacio. bueno, Mari seguramente Tabane. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Vanessa Chávez, también soy parte de esta organización que está naciendo, que inaugura con este ciclo, así que estoy muy contenta y muy agradecida por la presencia de todos, especialmente a vos, María Elena. Muy bien. Bueno, y mi nombre es Gilda Podestá, yo soy docente, soy psicóloga social y junto a mis colegas y amigas hemos hecho varias andadas por ahí, haciendo algunas especializaciones, sobre todo en el ámbito de las familias y de los vínculos, que es unas temáticas que nos apasionan, ¿no? Las niñeces, las adolescencias, las familias y los vínculos. Y hoy, en Circula la Palabra, o que circule la palabra, vamos a hablar acerca de los derechos de niños y niñas con el título eh, Desafiando la indiferencia, un llamado a la responsabilidad colectiva. Y decíamos que nos acompaña María Elena Nadeo, que decíamos también es muy conocida, es docente, es militante política feminista, es profesora de historia egresada de la UBA, realizó numerosos posgrados de perfeccionamiento, entre ellos el posgrado interdisciplinario de género de la Facultad de Psicología en 1996 y el diplomado de políticas de igualdad para América Latina de Flaxo y ejerció la docencia secundaria y terciaria en numerosos establecimientos. Fue además secretaria general de la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior y delegada gremial en la CETERA. Fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, concejala primero y diputada después por el FREPASO, en tal carácter presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud y luego presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Salud Mental, la 448. Fue coautora de la Ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras leyes de importancia social y educativa. Y entre el 2000 y el 2007 organizó y presidió el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, basada justamente en la Ley 114 de su autoría. Actualmente se desempeña como secretaria general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos e integra APIABA, la Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Buenos Aires, y la Mesa de Articulación de la Niñez, también de la colectiva feminista federal por los derechos humanos y la democracia, entre otros. Esta presentación es nada más ni nada menos que para que, María Elena, tengas todo el espacio, esta es tu casa, y agradecerte profundamente porque las conversaciones que tuvimos hasta hoy también fueron muy interesantes y nutridas y estoy segura que van a ser del mismo tono para todos los que te escuchen. Mientras María Elena puede conversar con nosotros, podemos ir chateando, digo, dejar mensajes, consideraciones, comentarios en el chat para que puedan ser leídos a posteriori, mientras ella expone con toda libertad. Así que, bueno, toda tuya la palabra, María Elena. Bueno, muchas gracias. La verdad que me encanta estar aquí con ustedes. Venimos de un camino compartido en común desde hace muchos años. Conozco a todo este equipo de Acuerpar Infancias, o a casi todas, me parece. Y la verdad que tenemos grandes coincidencias. Nos hemos visto defendiendo las mismas causas, las causas de los derechos de los chicos.
en muchas situaciones y en muchas agrupaciones también. Así que para mí acompañarlas en este nuevo inicio, en este Acuerpar Infancias, que es otra etapa de la vida profesional y social que ustedes encaran, me parece para mí un privilegio que me hayan convocado, así que, bueno, qué decirles, ¿no? Qué decirles. Yo, en el currículum ahora siempre destaco mucho el tema de que vengo del sistema educativo, porque es el lugar en el cual yo afinqué mucho de la lucha por la democratización de las viejas escuelas secundarias y los viejos institutos del profesorado. Yo empecé la docencia cuando dejamos la dictadura militar y esas escuelas estaban atravesadas por un fuerte autoritarismo, un fuerte verticalismo. Así que luché por la reinstalación de los centros de estudiantes en las escuelas secundarias, por los códigos de convivencia, por las comisiones de convivencia, en la década del 80, en la década de los 90, después contra la Ley Federal de Educación y los intentos de destruir gran parte de las ramas en que se dividía la enseñanza media y también de arancelar el nivel superior. Fue una década cargada de luchas en las cuales nos conocimos con muchos de quienes hoy somos también compañeros y compañeras de militancia. Y luego, a partir de esas luchas, yo llego al Consejo Deliberante en el año 93, de la mano del FREPASO, Frente Grande, FREPASO, una alternativa, era una minoría en ese momento, y me encuentro con que había que, en el plano legislativo, el gran tema por los derechos de las infancias y adolescencias era aplicar, poner en marcha la Convención de los Derechos del Niño del año que había sido sancionada en Naciones Unidas en 1989, aprobada en el 90 por el Congreso Nacional, pero seguía rigiendo con toda su fuerza el viejo patronato de menores, ¿no? Los viejos institutos de encierro. Así que abrazar la Convención de los Derechos del Niño en los 90, esto yo estoy hablando del año 93, allí convocamos desde ese viejo Consejo Deliberante, convocamos jornadas muy interesantes donde nos acuerpamos justamente con la Comisión de Derechos del Niño de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, con una cantidad de organizaciones de infancia, con el CASACIDIN, el Comité de los Derechos del Niño, con el Colectivo de los Derechos de las Infancias, con la Red de Hogares. El otro día recordábamos con un compañero muy querido, Leo Petris, de la Casona de los Barriletes, recordábamos en la radio, que él me invitó a su programa, recordamos a Alborada, Ernesto Müller, de Alborada, que fue uno de los pioneros también en este tema de abrigar a los chicos en lugares especializados, en lugares abiertos a la comunidad, en lugares donde alojar a los chicos era brindarles lazos vinculares de empatía y y no de encierro, ¿no? Y no de disciplinamiento, sino de educación, de formación, de contención. Así que, bueno, y de allí surgió, desde esa jornada surgieron muchos proyectos. La primera defensoría comunitaria, que fue la Defensoría de Boca Barracas, una defensoría entendida como parte de la comunidad, junto con la red Boca Barracas, con las trabajadoras sociales del Argerich. El Argerich, el área de juventud, de adolescencia del Argerich, abrazó este proyecto de la ley de lo que fue después la ley 114 con enorme alegría. Yo recuerdo al jefe del servicio de adolescencia del Argerich
bailando cuando se inauguró la Defensoría Boca Barracas en la Biblioteca Popular de Barracas, porque él decía, basta de llamar a los jueces, basta de la policía en los hospitales. Claro. Necesitábamos una alternativa al viejo patronato de menores que solo implicaba disciplinamiento, control social y encierro, ¿no? Con contadas excepciones, por supuesto que las hubo, pero fueron años duros, años bravos. En la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en la Constituyente porteña, en el capítulo de niñez, 1996, se plasmó esta idea de la Convención y de que una ley especial creaba un organismo con unidades descentralizadas que propicien la participación de los niños, que provea su protección y a su bienestar integral. Bueno, y de allí en el 98, en la primera legislatura porteña, aprobamos la ley 114, que sigue estando en pie, a pesar de todos los embates, sigue estando en pie, porque no han encontrado nada superador, si bien en la práctica se ha deformado un poco el primer esbozo, que era un organismo más de articulación de políticas públicas y de Escuchando a María control Elena Nadeo. y de control de las políticas públicas. Bueno, se transfirieron ya todos los, o casi todos los servicios de la Dirección de Niñez, entonces es un organismo también de ejecución de políticas públicas. Pero más allá de eso, la Ley 114 tiene estos principios centrales que tienen que ver con no judicializar la pobreza. Esto es un tema que en aquellos años eran los años del menemismo y de la caída después del Estado, del derrumbe del Estado del 2001-2002. Entonces, le decía a Gilda el otro día que a mí tengo recuerdos. Tenemos una nueva institucionalidad que es la que trajo la ley 114 y después la ley 26061, la ley nacional, recién en el 2005, y la asignación universal por hijo, que no la teníamos en aquel momento, no la teníamos, y la asignación universal por hijo es una gran política universal del año 2009 que garantizó un piso mínimo de dignidad insuficiente para sacar a las familias de la pobreza, porque las familias que perciben la asignación universal están bajo la línea de pobreza, pero de todas maneras es un piso mínimo de dignidad, ¿no? Entonces, bueno, en esos años yo repetía mucho una frase porque también tenía que ver con la lucha del movimiento de mujeres, que luchamos tantos años por dejar de ser incapaces, ¿no? Primero por votar y después por la crianza compartida de los niños y por tantas leyes que tienen que ver con el pleno reconocimiento de derechos. Y teníamos una frase que a veces poníamos en nuestras publicaciones que nos servía a ambos grandes grupos, a mujeres, diversidades y niñeces, que era ni menores ni incapaces, ni menores ni incapaces. Nosotros luchamos por desterrar el concepto de la minoridad, que se asocia a lo, que se asocia a lo disminuido, ¿no? A lo inferior, desde algunos puntos de vista. Para hablar de niños, niñas y adolescentes, así dice la ley, dice la Constitución de la ciudad, no es menor, ¿no? Las palabras instituyen, ¿no? Las palabras crean conciencia y la definición de cómo nombramos a las personas, cómo nombramos a los niños, cómo los llamamos, depende mucho, lo que ellos piensen incluso de sí mismos y de sí mismas, ¿no? Absolutamente. Entonces, Y pensaba, María Elena, perdón que te interrumpa, que aún así, con todo ese esfuerzo, hoy sigue vigente el término, tanto es así que, no sé, las defensorías nacionales de niños
no son de niños, son de menores todavía, ¿no? Sí, 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 y hoy a la mañana que fui a un acto en la legislatura, les comentaba antes de empezar el programa, un acto muy lindo, se firmó un programa para difundir en el gobierno de la ciudad, en algunos barrios, la obra de Hugo Midón, Derechos Torcidos, Mm. o sea que es una buena iniciativa. Sin embargo, el ministro de Justicia, cuando habló, dijo, el Consejo, valorando la presencia y la firma conjunta, dijo el Consejo del Menor. Después alguien le aclaró o alguien le hizo una seña y dijo, bueno, sí, es para los niños, niñas y adolescentes de la ciudad, ¿no? Bueno, entonces el término menores a nosotras nos hace ruido, ¿no? Y el tema de ni menores ni incapaces, porque la convención, nuestra legislación, otorga a los chicos capacidad progresiva. Es decir, esta idea de que su voz debe ser escuchada, que debe ser tenida en cuenta y que pueden participar, tienen derecho a la agrupación en centros de estudiantes, tienen derecho hasta de tener su propia religión y sus propias ideas independientemente de las ideas que tenga su familia o sus padres. Eso está en el artículo 17 de la Convención, o sea, tener su propio pensamiento. Bueno, digamos que nosotros eh, luchamos mucho por estas ideas y después fuimos sumando con el correr de los años el derecho a una sexualidad libre, responsable, a la identidad de género, el derecho a ser diferentes, la ESI, la educación sexual integral, que hoy está en peligro, ¿no? Que hoy aparece hackeada y que aparece cuestionada por la propia vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el propio presidente de la Nación, por toda la oleada antiderechos que vivimos. Bueno, la ESI, sin embargo, es un espacio que se construyó con mucho esfuerzo, con muchos debates, pero con mucho contenido, con un ideario y una cantidad de valores positivos, democráticos y plurales que están plasmados en los lineamientos curriculares que todavía no pudieron ser barridos del Ministerio de Educación de la Nación. Hay alarmas porque se están bajando conceptos a los educadores y a las educadoras. Hay una declaración de emergencia de varios de las redes de educadoras y educadores sexuales porque les están pidiendo que no incluyan contenidos de salud sexual y reproductiva. Bueno, obviamente los contenidos de salud sexual y reproductiva son fundamentales. También son fundamentales los contenidos vinculados al cuidado del cuerpo, a la prevención de la violencia, del abuso sexual hacia las infancias. Parecería que esta oleada de antiderechos quiere que volvamos a llevar todos estos temas al ámbito privado, como antes de la dictadura, como en el siglo XIX, podemos decir, Una regresión cuando de absoluta. estos temas no se hablaba, ¿eh? Mm. Y la verdad que fue la lucha de muchas profesionales, particularmente de las corrientes de la psicología clínica, también del derecho, de la pedagogía crítica, las que pusieron en la agenda la necesidad de hablar de estos temas porque quedó el registro de los daños profundos que el abuso sexual genera en la subjetividad de las infancias y después en la vida adulta. Entonces, los relatos de las personas adultas en la clínica psicoanalítica dieron lugar a que grandes pensadoras y pensadores como Eva Giberti, como muchos otros, bueno, Silvia Bleichmar, bueno, los hermanos Volnovich, Jorge y Juan Carlos Volnovich, Susana Toporossi, en fin, grandes maestros y maestras que hemos tenido nosotros en el plano de la psicología, digo, ¿no? Nos indiquen por qué la importancia de hablar, de prevenir el abuso sexual en las infancias y por qué esta es una de las herramientas fundamentales de prevención, la ESI, y
Bueno, el otro gran tema que se sumó a esta lucha es el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la educación pública y gratuita, de calidad, el derecho a la salud. Yo recuerdo que uno de los temas que peleamos en un principio cuando se crea el Consejo de los Derechos en los años 2000 fue el derecho de los niños solos o indocumentados a acceder a los servicios de salud, y acceder a los servicios de anticoncepción gratuita. Y eso fue toda una discusión con el Ministerio de Salud, porque tenían la visión de que un adulto responsable, sea el juez, el defensor de menores, un magistrado se tenía que hacer responsable si no había padres. Bueno, allí apareció la Guardia Permanente de Abogados y Abogadas, apareció la línea 102, aparecieron dispositivos de atención no judiciales, alternativos, administrativos, para favorecer el acceso a los niños a sus derechos. La otra gran preocupación que hoy tenemos y que recorrió la década del 2000 y que ahora nos vuelve a atravesar es la caída nuevamente en la pobreza y la indigencia de grandes sectores sociales, ¿no? Nosotros, si pudiéramos hacer una línea, un gráfico, esto ustedes lo pueden, si buscan, gráfica de la línea de pobreza e indigencia en la Argentina, van a ver que después de la caída profunda del 2001-2002, donde llegamos al 60% de la población infantil adolescente bajo la línea de pobreza. Después, en el periodo posterior, del 2003 al 2015, vamos recuperando derechos. La asignación universal por hijo elevó, elevó el nivel de ingresos e hizo bajar el nivel de pobreza e indigencia, y, y ahora vuelve otra vez, y tenemos que el 42% de niños, niñas y adolescentes viven bajo la línea de pobreza, según datos de UNICEF de junio del 2026, con lo que nosotras, con esto que voy a decir ahora, que nosotros sabemos que estos son promedios, ¿no? Y que el promedio de los barrios del sur, de los barrios más pobres, lleva esta cifra al 60 o al 70%, y es la población que más accede a los servicios de salud, a los servicios de educación pública, y que golpea en nuestros consultorios, en nuestras organizaciones con más fuerza, ¿no? Eh, yo les decía que la preocupación de los derechos de las infancias se asemeja mucho a la lucha que recorrimos en el movimiento de mujeres. Por eso también hago una gran valoración de cómo fuimos uniendo el marco conceptual, y que género atravesó también, la perspectiva de género también empezó a permear en las políticas de infancia, justamente por este enfoque, ¿no? De prevenir las distintas formas de violencia y de dotar de capacidad a los chicos para hacer las denuncias, para que cuiden su propio cuerpo. Fíjense los datos, ¿no? La violencia, la pobreza puede bajar y subir. En general está subiendo porque este es un sistema de explotación, es un sistema donde cada vez se agudiza más la concentración económica y el despojo de los humildes. Estamos viendo que se están desalojando comunidades enteras en las provincias de la cordillera argentina, aún no habiéndose votado la ley de extranjerización de tierras. Ya están desalojando a las comunidades, y bueno, y en la ciudad de Buenos Aires tenemos desalojos todos los días digamos, en un ranking que para nosotros es terrible, y para el gobierno de la ciudad parece como un ranking, eh, digamos, que hay que celebrar, que hay que festejar. Eh, yo digo, la pobreza sube y baja. La violencia no ha bajado nunca. La violencia hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres
persiste a lo largo de los años y vuelve a reiterarse. Naciones Unidas dice que una de cada tres mujeres manifiestan haber sido objeto de alguna forma de violencia durante su vida. Acá yo a veces cuento una anécdota, porque esta encuesta se suele hacer cada tantos años. Y a mí a mí me la hicieron hace unos años, eh, es una larga encuesta que pregunta sobre todas las formas de violencia y yo me puedo considerar dichosa porque tengo una pareja larga de hace mucho tiempo donde no hemos tenido inconvenientes de violencia y además yo siempre pude participar en política y en tuve que superar obstáculos, pero la verdad que, y yo había puesto que nunca había tenido violencia en mi vida hasta que recordé que a los 13 años, cuando empecé a ir sola a un dentista al que habitualmente me acompañaba mi mamá, ese dentista de pronto me empezó a apoyar su miembro acá en el costado, en el brazo, y yo tengo el recuerdo de sumergirme en el sillón del dentista, de querer desaparecer una y otra vez, y ahí me acordé y dije, es cierto, alguna vez todas hemos sido yo misma que me alardeaba, digamos, alardeaba de que no había sido objeto de violencia, todas, bueno, una de cada tres mujeres manifiestan haber sido objeto, una de cada cinco niñas manifiestan en las encuestas haber sido objeto de acoso sexual, uno de cada 13 niños varones manifiestan haber sido objeto de acoso o abuso sexual. Bueno, o sea que son, y si yo no quiero alargar tanto este tema en particular, pero el tema de los femicidios muestran que pueden bajar, en vez de 280 puede haber 275, puede haber 290, puede haber, pero siempre hay un rango muy, muy alto que casi es un femicidio, la muerte de una mujer cada 30 horas, cada 35 horas en la Argentina, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los chicos hoy? ¿Qué dicen los chicos? Yo busqué encuestas realizadas a niños, niñas y adolescentes de UNICEF y de otros espacios. Hay una encuesta rápida del año pasado. Los chicos dicen, entre 13 y 17 años, manifiestan que el 41% de los chicos sufrió o sufre bullying o acoso escolar. Bueno, este es un tema muy fuerte, eh, y que ha subido con años anteriores. Pasó del 25% la encuesta de UNICEF al 41%, representando casi 1 millón de chicos. Eh, el tema de las apuestas online, 39%, eh, y también eh, aparecen preocupaciones, es otra encuesta, cuáles son los problemas que hoy tienen los adolescentes. Este es parte de la misma encuesta, de esta encuesta rápida de UNICEF, que se puede ver en la página web de UNICEF Argentina. ¿Cuáles son los problemas que más preocupan a los adolescentes? Y bueno, el primero es la pobreza que aflige a los hogares, la pobreza que destruye parte de las relaciones interpersonales también. El segundo es la violencia aumentó del 23 al 42%, fíjense, la violencia. Bueno, hemos tenido que incorporar la violencia digital, el ciberacoso, el ciberbullying como otra forma de violencia. Yo al principio me negaba, decía, son todas formas de violencia, hay que ir al fondo de la cuestión, pero la verdad que hoy hay un grupo, hay un grupo de alumnos varones del Carlos Pellegrini y del Buenos Aires que están siendo sancionados por haber difundido imágenes de sus compañeras intervenidas por inteligencia artificial, es decir, usaron los rostros de las chicas
con cuerpos desnudos o en poses sexuales y los difundieron en Internet. Bueno, varios de esos chicos fueron suspendidos, dejados libres. Hay toda una discusión alrededor de esto, cuál es la sanción, pero también qué pasa con las víctimas, con esas chicas, ¿no? Yo lo que atino a preguntar siempre es, ¿alguien logró que se bajaran de internet esas imágenes? Me dicen que sí, me dicen que sí, que la fiscalía interviniente, que hubo una fiscalía especializada que hizo bajar de internet esas imágenes, porque, digamos, es lo primero que hay que hacer, pero bueno. El tema entonces de la violencia aparece como igual casi que la pobreza y después, un poco más abajo, el consumo de sustancias como preocupación, el trabajo, el futuro, qué futuro les espera a los chicos en este contexto de tanta incertidumbre y de tanta, digamos, desprotección de las fuentes de trabajo, el industricidio, ¿no? Otra forma de genocidio social. María El Elena, te tema hago de una salud pregunta. mental, sí. Una consulta que me quedó ahí picando cuando hablaste del tema del bullying que va aumentando y también de la violencia, ¿por qué no? Yo me pregunto si se puede saber con certeza si efectivamente es que el bullying aumenta o si es que hoy por hoy entendemos como bullying un montón de otras cuestiones que, bueno, desde ya antes no denominábamos bullying, quizá las naturalizábamos más y por eso también lo relaciono con el tema de la violencia, ¿no? Porque cada vez entendemos por violencia, creo yo que correctamente, distintas formas de violencia que tal vez antes no estaban contempladas como violencia. Antes quizá la violencia era violencia física y a lo sumo, bueno, una agresión verbal muy ofensiva, digamos, ¿no? Pero no iba más allá de eso. O sea, podemos estar seguros a través de estas encuestas que efectivamente va en aumento o el aumento podría tener que ver con que cada vez aborda, digamos, más violencias o más violencias se consideran bullying en el caso de las escuelas y de los estudiantes. Bueno, a mí siempre me preguntaban si la violencia había aumentado o utilizábamos, como vos bien decís. El tema de burlarse de un compañero, de una compañera, por su color de piel, por su cuerpo, por su altura, porque es más bajito, porque es más alto, eh, lo llamábamos discriminación, ¿no? Y lo llamábamos discriminación y trabajábamos el tema de manera más sutil, quizá. Pero todo eso deja huellas que sabemos que van dañando la subjetividad y que a su vez también pueden ser factor de desencadenantes de otras formas de violencia. Así que, En no algún sé, sentido, perdón, María sí, Elena, a veces me quejo, voy a decirlo, porque acudimos a todo el caudal de información que nos otorga UNICEF, ¿no? Y lo digo porque me da la sensación de que a veces es la única usina posible, pero digo, ¿cuánto hace falta que en nuestro país, como en los países de la región, se hagan estudios específicos, ¿no? Porque accedemos poco a datos más precisos, por ejemplo, por la pregunta de Marina. No tenemos tanta data acá de muchas cuestiones, los que nos dedicamos por ahí a escribir o investigar un poco, tenemos poca data de cuestiones como estas en nuestro país, sí, ¿no? son datos de Argentina, no son datos mundiales, son datos de Argentina. Pero mira, yo trabajé unos años hasta hace poco en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Sí, Aires claro. y eso me faltó agregarlo en el currículum porque es Es tanto cierto, que es muy largo, y en la Dirección de Niñez y Género. Y yo solía ir a escuelas secundarias y en algunas de ellas hice encuestas con los propios chicos de los talleres.
Y el tema de la violencia y el tema del acoso estaban muy presentes. No sé si con estas cifras, ahora tendría que revisarlo, pero estaban muy presentes. En general, la pregunta que se hace, por ahí es un poquito, no sé si decir, es indirecta, porque se pregunta si alguno de tus compañeros, si tenés conocimiento, si alguno de tus compañeros sufrió acoso escolar o bullying. Allí aparece el 30 y pico por ciento o el 41%. Si vos sufriste bullying, ahí baja mucho. Claro. ¿Eh? El que se siente afectado es así. Eh, Se registró que un 37% de adolescentes tiene al menos un compañero que sufrió alguna situación de bullying en sus escuelas. Un 14% de los casos ellos mismos la sufrieron. Un 14% podemos decir que es real, porque los propios afectados lo han dicho. Otros relatan de terceros, ¿no? Claro. Eh, eh, a mí me parece que en el sistema educativo, yo que lo defiendo mucho y que participé muchos años, nunca lo trabajamos a fondo. Y me parece que es un tema que en los espacios de tutoría hay que trabajarlos más. El tema de estas fotos de las chicas ya supera, es violencia digital, pero es una forma de acoso sexual por internet. O sea que está mostrando bueno, y dentro para no abrumar tanto con cifras, ir un poco a las causas, ¿no? de toda esta violencia, porque las causas de la pobreza, que es el primer gran tema, las causas de la pobreza tienen que ver con el sistema económico y las políticas económicas. Esto nosotras como equipos que trabajamos con los derechos de los chicos, nosotras podemos contextualizar, tener claro la realidad social, apostar por un cambio de paradigma, pero no está en nuestras manos resolverlo, ¿no? El tema de la violencia, sí podemos analizar las causas y podemos tener un rol más activo en cómo podemos prevenir y cómo podemos ir a fondo o ir o ayudar a que la violencia social, la violencia de género, la violencia hacia las infancias decrezca, ¿no? Resultado de todos estos malestares es algo terrible, de lo cual antes tampoco se hablaba, que ahora sí se recomienda que se hable, y que Claro. es cómo ha aumentado la tasa de suicidios en Argentina. Bueno, Y ha es aumentado justamente, la pregunta del era chat. una pregunta. Sí, sí, Ah, ahí mira, puso Iván, y sí. claro, tiene que ver el malestar, tanto malestar, ¿cómo se traduce? Esta incertidumbre, este acoso, este ver a los padres disgregados, este no ver el futuro, este cuestionamiento a la diversidad sexual, a la homosexualidad o a la diversidad sexual también, se convierten en causas del aumento del suicidio adolescente. Justamente mañana en la PDH, un instituto de criminología va a presentar un estudio sobre esto y ellos dicen, y esto está chequeado son datos del Ministerio de Salud de Naciones, el 2025 fue el año de mayor tasa de suicidios registrados de la historia argentina. 11,8 cada 100.000 habitantes. Nosotros teníamos 7, 8 cada 100.000 habitantes, promedio a lo largo de las décadas. Esto de Difícil. ampliar 11 a 11,8 es muy alto. Es la principal causa de muerte en jóvenes adultos del país. Es la principal causa de muerte, cuando era Claro, la segunda causa de muerte. Los claro, accidentes automovilísticos o los exacto. accidentes en general eran la primera causa y la segunda
los suicidios. Bueno, Así. ahora son la primera causa. Ni en la crisis del 2001, ni durante la dictadura cívico-militar se llegó a una tasa de suicidios tan elevada. Hoy la tasa de suicidios cuadriplica la de los homicidios. Vienen bajando los homicidios, a pesar de lo que dicen los medios, a pesar los homicidios, o sea, los crímenes cometidos por robo, por asaltos, por narcotráfico, en realidad muy lentamente vienen bajando. Fíjense, es 3,6 por 100.000 habitantes, mientras que los suicidios es 11,8 por 100.000 habitantes. ¿Eh? Bueno, eh, la ciudad Pudiéramos hacer un autónoma chiste como está, para descontracturar un poco, diríamos que los asesinos se están suicidando. Para meterle un poco de humor al tema, porque es un horror. porque está muy, muy para abajo, Hay ¿no? menos asesinos Ojalá, y hay ojalá, muchos más que se suicidan. ojalá fuera así, ¿no? Nuestra ciudad, para decir algo bueno, la ciudad autónoma de Buenos Aires mantiene, si bien aumentó la tasa de suicidio, pero se mantiene en 8 cada 100.000 habitantes. Hay provincias terribles. Entre Ríos es muy alta, San Luis es muy alta, Salta, Santa Cruz. Yo creo que en Entre Y Ríos, que es hay, la más alta del país, es por la desocupación. Entre Ríos es entre una ríos. provincia Donde yo vivo, acá es terrible los suicidios. Acá ya en lo que va del año no está, lamentablemente no está, porque ha tenido otro trabajo territorial, pero después ya voy a pasar. Es muy grave, se ha formado una asociación civil para ayudar, ¿no es cierto?, a la gente bueno, que está en una situación vulnerable total, sobre todo los jóvenes que, bueno, no tienen futuro en este país, no tienen trabajo, son los niños. Y es terrible, jóvenes que se han suicidado, mujeres grandes, hombres. La verdad que estamos acá muy preocupados y amargados, ¿no es cierto? Interviene la PDH, trabajamos en forma regular. Bueno, con María Elena nos conocemos mucho porque trabajamos también sí, problemática de las niñeces territoriales, siempre ha sido, nos acompaña porque es una persona que conoce mucho y es muy contenedora, pero es muy grave, es muy grave. Me parece que es un tema, Marta, que podemos volver a tocar con la Sí, yo creo que delicadeza que corresponde, digo, y darle por ahí un conversatorio, ¿no? Porque es cierto que no es la primera vez que se nos manifiesta y viene en aumento, lamentablemente. Sí, te sí, sí, agradezco, Marta. sí. Y sí. y en las escuelas Eh, también, ¿eh? Yo Sí, lo que quería agregar es que gracias, Marta, por la intervención. Es una militante muy comprometida de la PDH Río Tercero, Marta. Lo que quería agregar es que durante mucho tiempo se planteaba no difundir las estadísticas de suicidio para evitar el efecto espejo o réplica. ujú, Incluso las formas que toman los suicidios se trata de no difundirlas claro. justamente para evitar la copia, pero necesitamos hablar de todo esto. Y entonces, bueno, pensando por qué tanto malestar, ¿no? Y bueno, ese es sin dudas el tema de los mensajes de odio, del discurso de odio que hay en la sociedad, alimenta esta sensación de desamparo, de que no hay salida. Y yo me dediqué a buscar en internet, miren, hay un corto que yo no lo sé poner en la pantalla, así que después se los voy a pasar. Hay un pequeño resumen que hizo una periodista muy buena, que es María O'Donnell,
Sí. que se dedicó a buscar en 2 días dos grandes conferencias que hizo el presidente de la Nación en foros, en el Congreso de la Nación y en un foro internacional. Y la cantidad de malas palabras y de expresiones que usó el presidente de la Nación, yo les digo la verdad, casi ni me animo, voy a decir las más sencillas, por ejemplo, casta putrefacta, cucas inmundos, orcos, ratas inmundas. Habló mucho tiempo de las ratas inmundas del Congreso de la Nación, cuando no le votaban las leyes que él quería, cucarachas, parásitos mentales, zurdos van a correr, esbirro, bueno, y otras que son mucho más duras y que no quiero repetir justamente para no hacerme eco de ese. Hay una nota muy buena de Alfredo Grande también, ¿no? Que habla de esto y cómo incide en el tema del malestar que tienen, este, que tiene, que tienen nuestros jóvenes y nuestras familias. Y esta hermosa, yo no sé si se ve en la pantalla, quizás se ve al revés. Un No, no se ve, ¿no es poquito, cierto? no, un poquito más cerca de tu cara me parece que se veía mejor. Ahí, no, más al revés, más lejos de la pantalla. A ver, No, no no, porque yo debo tener puesto algo que oscurece claro, el fondo. sí, Bueno, es sí. una jovencita que levanta un cartel que dice, el amor no daña, tu odio sí. El amor no daña, tu odio sí. Y entonces, para ir terminando, yo estuve tratando de buscar textos y palabras y poesías que contrarresten el lenguaje de odio. Bueno, y la verdad que Internet me mandó unas cosas muy lindas, las poesías de Mario Benedetti para trabajar con los chicos, aquella famosa que dice, no te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgano, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma. eh, es un poco una exhortación a que no te quedes quieto, a que no te quedes tranquilo con lo que está pasando. Otro precioso poema de Víctor Heredia que yo no conocía, que se llama Los Odiadores. Aquí ¿No? los odiadores dicen con lengua suelta, cargados de más odio, que nuestro amor abruma, que colgarían del cuello y en la plaza del pueblo a quienes izan solo banderas de esperanza. Quieren tirar abajo lo que a pulso construyen los pobres que caminan edificando el mundo con el sudor del alma y el pulso de su sangre. Bueno, y dice, los escuchan, yo salto, ¿no? Salteo. A voz en cuello cantan que el amor es posible, que aún estamos vivos, construyendo la casa, cobijará ese sueño que dará paso entonces por fin a una nueva humanidad. Y me trajo también una poesía preciosa de León Felipe, las que somos más grandes y Sí. recordamos o estudiamos la Guerra Civil Española, que se cumplieron 90 años del golpe de Estado, y tiene que ver, todo tiene que ver con todo, ¿no? El fascismo, el nazismo, el franquismo, hoy vivimos una oleada fascista, y ese verso precioso de León Felipe que dice, hay dos Españas, la del soldado y la del poeta, la de la espada fratricida y la de la canción vagabunda. Hay dos Españas y una sola canción. Soldado, tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción? Mm, Y por hermoso. eso la importancia de ustedes, este conversatorio o este inicio de conversatorios lo titularon Que circule la palabra, ¿no? Sí. Y bueno, nosotras tenemos la palabra, nosotros tenemos la canción. Nosotras tenemos los tratados internacionales de derechos humanos, la ley 114,
tenemos toda la legislación que nos ampara, nos protege. Lo que hace falta es, bueno, que podamos ponernos de pie, ¿eh? Y bueno, y una última que les recomiendo, Marcelo Figueras, que es un escritor, es un columnista de El cohete a la luna, escribió una preciosa nota que se llama La era de los tramposos, por Trump y tramposos, ¿no? Y habla del término tramposo en inglés y de cómo, bueno, que estamos gobernados por una banda de tramposos en el mundo, dice, pero dice que, y compara mucho con lo que ha pasado con la Odisea. Yo soy profesora de historia, así que yo el segundo día del estreno fuimos con mi marido, que también es profesor de historia, a ver la Odisea. Nos quedamos encantados a pesar de muchas cosas que se pueden decir. Bueno, y Marcelo Figueras dice que el boom, el impacto que ha tenido esta película está indicando algo, porque el Odiseo de Nolan, él cita, no es Figueras, él cita a Ezra Klein, a otro escritor, en el cierre de su columna en The New York Times, no es un trickster, no es un tramposo, es un hombre que vive entre las ruinas que los tramposos produjeron. Nosotros también vivimos ahí. Esta película y la reacción que generó constituyen un signo de que la era de los tricksters o tramposos está llegando a su fin. Lo que necesitamos ahora es que den un paso al frente aquellos que están dispuestos a recrear el mundo. Esto es del domingo pasado. Así que vamos con fuerza, no nos deprimamos, vamos para adelante, que mucho camino hemos recorrido con fuertes obstáculos, pero no nos han vencido, como diría Tati Almeida, ¿eh? Hoy Ay, qué hermoso. siempre muy presente. Bueno, con esta emoción es difícil participar porque me emocionaste, la verdad. Son tiempos muy adversos, pero también, como vos decís, hay algo, nosotras trabajamos mucho un texto que habla de lo que aparece, crece y se produce entre los hongos, ¿no? Como si fuera también aquello que impensadamente eh, se recrea y vive y revive, ¿no? Aún entre las cuestiones más miserables, si querés. Entonces, evidentemente sí, tenemos una misión, no nos habrán castigado, pero seguimos vivas y vivos y tenemos mucho para hacer y por eso eh, nos da gusto también escucharte, porque es cierto también que hay que conocer qué nos pasa para poder entender cómo seguir y qué hacer, ¿no? En ese punto quiero rescatar algo que dijiste y después abrimos la palabra para todos, ¿no? Porque en nuestra participación en el Consejo de Derechos, en el plenario, junto con la PDH, con un colega, amigo, que es Eduardo Tisera, y también con una amiga nuestra, Sandy London, presentamos una pequeña investigación y una propuesta justamente para que se trate a nivel del Congreso, eh, en principio como una recomendación, los efectos y los alcances del discurso de odio para con los niños, las niñas y los adolescentes, cuestión que está contemplada en otros países como un delito, porque esto que sucede y no es la del hombre común o de la mujer común diciendo alguna cosa insultante hacia otro, sino desde los lugares de poder, tiene una eh, refracción muy grande y entonces yo creo que tenemos que trabajar ahí donde eso está evidentemente eh, proyectándose hacia otros lugares, ¿no? Y creo que tenemos que seguir en esa línea.
tratando de que esto se haga más visible, porque algo de la naturalización evidentemente tiene lugar, ¿no? A pesar de que parezca muy loco que eso suceda, evidentemente se naturaliza como, bueno, como una manera de ser, a lo mejor, de alguien que hoy está en un lugar específico del poder, ¿no? Así que bueno, agradecidas también por eso y para seguir trabajando. Y decía, abrimos también la palabra para quienes quieran consultarle acá. Nora hizo una, una pregunta, o más que una pregunta, un comentario que si querés abrir brevemente, Nora, adelante. No sé si estás por ahí. Nora Bonel. No lo leo mientras Dale. tanto. Bueno, cómo no. Hoy en las escuelas, en los grupos sociales de jóvenes, en las redes sociales ha aumentado la violencia. La Asociación de Grooming alertó sobre el uso del juego Roblox, un juego de roles que usan jóvenes desde 7 años en adelante. Detectaron pedófilos que estaban infiltrados. Y lo que me preocupa mucho son las fotos que venden en plataformas digitales los y las jóvenes, que era esto que comentabas del Pellegrini, que sucedía. Porque es una exposición y violencia oculta. También las páginas de citas por medio de las cuales se relacionan, ya sea para tener sexo o pareja, circulan una violencia sutil que no se tiene en cuenta. Son espacios de violencia machista. Lo corroboré investigando, formando parte por un año de una página de citas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba Ay, luchando con... No encontraba cómo activar la cámara y el micrófono. No importa, ¿viste? Hice un poquito de tiempo, te leí para darte el tiempo a vos. La tecnología nos puede a todos. Bueno, mi nombre es Nora, el apellido es Bonel, es Ares Bonel, porque así figura en la web. Tengo un solo apellido, Ares, pero bueno, Bonel es el de mi mamá. Porque cuando tuve que armar la página había otra Nora Beatriz Ares, que es veterinaria y no soy yo. No sos vos, perfecto. Entonces tuve que agregar el apellido de mi mamá para diferenciarme y poder tener la página. Ujú. Yo soy trabajadora social y cuando puse lo de la minoridad es porque cuando entré a la Universidad de Lomas, ahí me recibí en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, entré a estudiar la tecnicatura en minoridad y familia en el año 2008, en pleno paradigma de la niñez, de la Convención de los Derechos del Niño, y luché muchísimo, mandé muchas cartas al rectorado, al doctor Molea, eh, pidiendo porque se cambie la denominación de la carrera, porque la ley estaba derogada y nosotros seguíamos recibiéndonos. De hecho, mi título dice Técnica en Minoridad y Familia y me recibí en el año 2016. Por eso es que el paradigma desde algún lugar todavía sigue circulando. Por eso había escrito eso. Y con respecto a lo que leíste, tiene que ver con que yo tengo una nieta de 13 años y un sobrino de 12. Y aparte, bueno, investigo sobre las masculinidades, estoy trabajando en un proyecto para futuro, porque ahora está todo muy eh, en retroceso todo. Y me metí en una de esas páginas de citas porque mi propio hijo, que tiene 30 años, me decía que si él no estuviera formando parte de esa página de citas no podría acceder a tener una pareja. A veces casual, otras veces con un cierto tiempo, o es un muchacho soltero y él, a veces charlamos de estas cosas muy escuetamente, pero bueno, sí, suele contarme. Y yo dije, bueno, ¿qué son estos espacios de citas? Y lo conversaba el otro día con una colega que ella también está trabajando en las masculinidades,
Y me causó mucha gracia porque ella me dice, mostrándole fotos, cosas, perfiles falsos, los mensajes, las violencias, la forma en que los hombres se disfrazan, a veces están casados y quieren y no son sinceros en la página, porque hay personas que sí son sinceras, otras que no, y te ponen, eh, he chateado por WhatsApp con muchos de ellos y he percibido las violencias que hay en estos grupos que pasan desapercibidos. Mi colega dijo la machófera. Lo resumió así cuando estábamos hablando de, bueno, estas ¿Qué cosas, dijo tu situaciones. colega que no te entendí, Nora? ¿Qué dijo? La machófera, La la machófera, machósfera. dijo. La Exacto. machosfera. Sí, sí. Eh, Porque estábamos hablando y yo le comentaba de todas estas anotaciones que fui tomando que enriquecen mi trabajo a futuro, ¿no? Yo estoy pensando en escribir sobre masculinidades, entonces estoy leyendo libros, estoy vivenciando de alguna manera, por no salir a hacer una encuesta, porque me parece que encuestas hay muchas, y vivenciar estas cuestiones desde otro lugar es lo que a mí me gusta, hacer algo diferente, o al Me menos intentar. parece súper interesante. Nosotros tuvimos los años anteriores algunas posibilidades de conversar con profesionales que justamente tomaron el ciberdelito, pero afectado muy especialmente a las infancias, que es nuestra temática en particular. Podemos retomarlo, es un gran. Muchas veces sin que podamos ponerle coto porque llegamos tarde, pero bueno, tenemos, sí, como decíamos, trabajo que hacer, ¿no? Igual yo Evidentemente. Sí. Sí, María trabajo con Elena, la... sí. Le quería Yo trabajo decir a Nora que en esta ofensiva internacional que hay un recrudecimiento del patriarcado, de la cultura del patriarcado, donde eh, en Estados Unidos hay sectores que vuelven a hablar de prohibir el voto femenino. Claro. Quieren volver, esto que decíamos hace un rato, de volver a la esfera de lo privado, las temáticas de la sexualidad, del abuso hacia las infancias, de que no hablemos de estos temas. Bueno, también nos quieren volver atrás con los mandatos, los viejos mandatos del rol de la mujer, y hay una Exacto, reafirmación del machismo, hay una totalmente. reafirmación del poder masculino, ¿no? Sí, Esto es coincido. un dato fuerte de la realidad y esto hay que trabajarlo. Esto que pasó en el Carlos Pellegrini es una reafirmación del machismo, es Sí, un dato, es un emergente muy fuerte. Yo les preguntaba a algunos de los totalmente. padres con los que hablé, madres, ¿qué dicen los? Claro, hablé con madres de las chicas, me consultaron, Ujú. no de los varones. Le digo, bueno, hablen con los varones, pregúntenles por qué, qué pasa, que si no lo consideran, además de que es un delito, además de que es un delito, es una conducta absolutamente perversa, negativa, dañina, ¿no? Ausente de todo tipo de empatía hacia sus compañeras de división, ¿no? Así que sí, es Sí, como te señala puedo Nora, explicar qué yo significa. no imaginé que se veía, se reflejaba también en los grupos de citas, ¿no? En las parejas, ¿no? En las Sí, líneas totalmente. telefónicas. Y sencillo, un año, y puedo decir la página, son las citas. Ujú. Sí, sí. Yo te puedo explicar por qué está sucediendo esto con los jóvenes, porque hay grupos en las redes sociales que es es un mundo paralelo que vivimos en cotidiano. Vivimos en un mundo, estamos, vamos, venimos, la vida cotidiana, y paralelo a nuestra vida cotidiana está el submundo de las redes.
En ese submundo de las redes hay muchos grupos que influencers, grupos de otros países, incluso yo estuve estudiando y analizando un grupo de Estados Unidos en el que forma parte el hijo de Trump, que son groupers o groupers. Ujú. Ese grupo, que es un grupo de redes sociales, que si vos empezás a investigar, es una rama infinita de otros grupos que están asociados, que son todos nombres en inglés. La verdad se los debo porque yo para el inglés no soy para nada buena, pero este grupo sí lo analicé, me llamó la atención porque justamente forma parte el hijo de Trump y estamos acá con esta influencia de Estados Unidos nuevamente con el presidente Milei y me llamó poderosamente la atención y le presté mucha atención, incluso tomé nota de todo lo que decía el artículo y estos grupos que circulan entre los jóvenes son grupos que son muy tradicionales de la masculinidad hegemónica. Y es una vuelta atrás, no solamente acá en la Argentina, hay una masificación de las derechas en muchos países, incluso en España, en Francia, hay como un retroceso y una vuelta de estas derechas y ultraderechas que España está luchando denodadamente por todo lo que ellos pasaron con el franquismo. Yo hice un curso en el País Vasco de Emakunde, que es de diversidad y género de las mujeres vascas. Eh, la universidad se llama, o el proyecto se llama Emakunde, es el País Vasco y lo acabo de terminar ahora en junio. Y impresionante las cosas que ellos están haciendo, incluso hay, están trabajando justamente con estos jóvenes porque decían los docentes que nos dieron el curso que hay una franja de jóvenes que se les fueron de las manos, que ellos les llaman los chavales jóvenes, como que se filtraron y se apoderaron esta masculinidad hegemónica de estos jóvenes. Y estaban abordando justamente y buscando técnicas de cómo empezar a trabajar con estos jóvenes porque ellos tienen leyes de igualdad que nosotros no tenemos acá. Como es una Nora, comunidad autónoma, sí, Nora, resulta absolutamente Muy interesante. interesante. Sí, y me parece, ya digo, del mismo modo que le comentábamos a Marta con anterioridad, creo que merece un espacio especial el que decís. No quiero dejar, digamos, de darle lugar a otras personas que están levantando la mano, eso les pido, y ahí, por ahí tenemos que acotar un poquito para que podamos conversar y no se monopolice la igual palabra, si son tan amables. Gracias, lo que, Nora. lo que yo quería aclarar, si me das un segundito, es que yo trabajo con las infancias. Yo Sí. trabajo en estimulación temprana, que es algo que no existe desde el trabajo social, Ujú. porque la estimulación me llevó a mí a la universidad. Y Bien, mi trabajo es con infancias, pero también estoy abordando otras áreas de mi profesión. perfecto, te Muchas gracias. agradecemos, a vos te agradecemos. Analía, adelante, Analía. Hola, compañera, buenas tardes, buenas noches Hola, a ¿cómo todas. estás? Hola María Elena, un saludo grande para vos. Conozco a María Elena porque yo soy parte de la Secretaría de Género Cava y de ahí la conozco a María Elena. Me Bien, dio un gusto enorme. Hace mucho tiempo que no me conecto y me encanta escucharla y escucharlas a todas. Quería contarles yo, hice la carrera de licenciatura de Derechos Humanos en la Universidad de Lanús y mi trabajo final trata sobre las violencias institucionales, específicamente sobre las que ejercen las fuerzas policiales sobre niñas, niños y adolescentes. Como para ser cortito, porque tenemos poco tiempo y hay más para ujú, hablar, sí, eh,
introducir por ahí esto, y ustedes me cuentan si les parece importante, creo que sí, es otro tipo de violencia más que sufren las niñeces y los adolescentes hasta los 21, 23 y a veces se extiende hasta los 29 años, de las fuerzas policiales. Los agentes de la policía que, por darles un ejemplo, digo, hay miles de ejemplos, pero uno de los más comunes es aquel pequeño grupo de adolescentes que se juntan en una esquina, que son amigos, a tomar algo, a pasar el rato, y la comunidad del barrio los ve como posibles peligrosos, tal vez posibles pibes chorros, llaman a las fuerzas policiales los detienen y ahí empieza toda una cadena eh, que, bueno, por supuesto es injusta, pero está generada un poco por los medios de comunicación, un poco la sociedad tiene miedo, en fin. Eh, Mi trabajo se basa en eso, eh, desde la Convención de los Derechos del Niño en adelante y todas las leyes, 26061, de protección de los niños, creo que sería algo más para sumar en este nuevo espacio que están creando, que me parece maravilloso, hermoso. Hay mucho por hacer, hay muchos tipos de violencia sobre las niñeces y bueno, eso, agregar sumar violencia institucional, desde en esto poquito que yo puedo sumar, fuerzas policiales, pero instituciones tenemos un montón, ¿sí? No, no es la única. Eso quería decir, agradecerles, las escucho, me encanta escucharlas, hay mucho por hacer, hay mucho por seguir, no nos van a aplastar ni nada por el estilo, vamos a seguir adelante. Bueno, muy interesante, quería sumar esto y agradezco el espacio. Gracias, Analía, muchas gracias. A ustedes. Interesantísimo también en lo que traes. No sé qué experiencia, María Elena, o qué recabás vos de estas situaciones en los últimos tiempos, por lo menos. Bueno, es cierto, es todo otro capítulo de violencia, o todo otro capítulo, que yo lo saqué de enfoque, de cuadro. La verdad es cierto. Y mucho se ha trabajado porque Argentina adhirió a la Convención contra la Tortura y entonces se han creado la Comisión Nacional contra la Tortura, los mecanismos locales de prevención de la tortura en todo el país. En Cava funciona en la Defensoría del Pueblo y son los que monitorean las movilizaciones, son los que en todo el país recorren las comisarías, recorren las alcaldías, recorren las cárceles. Es otro universo, pero bueno, el maltrato, yo creo, miren, nosotros uno de los índices que habíamos incorporado cuando se crea el Consejo, de las categorías en las estadísticas es de detenciones policiales arbitrarias. Y eso era un caballito de batalla nuestro, detención policial arbitraria. Bueno, ese indicador no está más, por ejemplo. O sea, pero nosotros hicimos todo un esfuerzo para que las fuerzas de seguridad, valga la redundancia, no tocaran a los chicos, ¿eh? No tocaran a los chicos. Y que la obligación, si había una situación en calle, era llamar al consejo. Y hoy tenemos un consejo que llama a la policía, porque para trasladar a los chicos a un CAT, por ejemplo, en vez de ir los operadores, porque hay falta de recursos, llaman a la policía y es la policía la que los lleva al hospital y a veces es la policía la que los lleva y se queda con los pibes en el hospital. Entonces, aun cuando el policía o la policía se mantenga correctamente, es una situación de violencia, porque hay una autoridad digamos, el traslado en el patrullero, todo lo que implica para los chicos, ¿no? Así que sí, podríamos hablar
muchísimo y la verdad que sí, yo creo que mucho se ha hecho para evitar que en las instituciones en los hogares en los hogares convivenciales, el cuidado, los protocolos internos. Y aún así hemos tenido abusos en hogares. Y eso también es una violencia, además de sexual, institucional, ¿no? Y bueno, en las comisarías, el hacinamiento que hay en las comisarías, por eso no quiero pensar lo que va a suceder cuando empiecen a aplicar la baja de edad de punibilidad, ¿no? Ahora en septiembre. Ahí es otro capítulo en el cual vamos a tener que tener muy alertas. Y nosotros en la PDH, que es un organismo de derechos humanos, hace 2 años hicimos un amparo por el maltrato policial a la población en situación de calle. ¿Se acuerdan cómo les pegaban, cómo los corrían? Les echaban agua, Claro, limpiando la calle, e incluso con propagandas. Bueno, exacto. hicimos un amparo, algo de eso quedó, algo de eso se solucionó, no del todo, no del todo. Pero bueno, los organismos de derechos humanos estamos para eso también, ¿no? Así que si hay denuncias, nosotros participamos en el mecanismo contra la tortura de Cava y en el mecanismo contra la tortura de la provincia de Buenos Aires, de la Nación, así que otros compañeros, no yo, ¿no? Y compañeras. Pero el mail de APDH yo lo anoto acá y mi mail Ah, sería también lo anoto en el excelente. chat, apdh@apdh.org.ar. Y el mío es muy Hay una fácil, es mi persona nombre completo. que quiere decir algo, Este, María Elena, si te parece. sí, puedo, sí, ahí ¿Sí? anoté mi mail y el de la PDH. Gracias, Perfecto, María Elena, perfecto. Aquí está una amiga nuestra, se llama María Ángela María Ángela. Gialdino. Adelante, María Ángela Gialdino. Buenas noches. Buenas Primero noches. pido muchas disculpas porque llegué recontra tarde y no pude escuchar. Tenía muchísima intención de escucharla, María Elena. Le voy a decir de dónde vengo y de dónde la conozco y seguro que se va a poner contenta. Yo soy del Centro Ameguino, del Centro de Salud Mental número 3. Hemos peleado, María Elena. María Elena en un momento vivía en el hospital. Una Mm. gran luchadora. Yo la admiro, le tengo muchísima estima, quiero decirles que les agradezco mucho que le den la palabra, que circule la palabra de María Elena, porque es una persona tan honesta y tan comprometida que da gusto que se escucha participar de lo que sea donde ella esté. Eso primero que nada. Este, y después, pensando en esto de la violencia institucional, yo pensaba justamente de los hogares convivenciales. Yo trabajé, me jubilé hace 5 meses, así que todavía digo trabajo, en el centro en infanto juvenil. Y trabajé con muchos hogares convivenciales. Y una cosa que me preocupa muchísimo es la excesiva medicalización del padecimiento en los niños. Eh, no solo los chicos que están en hogares convivenciales por situaciones de problemáticas neurológicas o problemáticas psiquiátricas, sino chicos que son rescatados de la calle porque están en calle. Y quiero ser breve para que pueda hablar otra persona, pero esto me preocupa mucho porque hay una violencia silenciosa en esos hogares convivenciales, en algunos, no en todos, por supuesto, hay lugares que se esfuerzan mucho por proteger, donde si un chico que está salido recién de estar con los padres en la calle, se los quitan a los padres, los meten en el hogar, son cinco, 6 chicos de distintas edades, los dan en adopción por separado, por ejemplo. Los chicos van viendo cómo esos chiquitos, esos hermanos se van yendo y se quedan, están entrando en unas situaciones de angustia. Lo digo en un caso puntual, pero hay muchos, ¿no? Y en vez de trabajar eso con un equipo interdisciplinario, va el psiquiatra y los deja. Yo tenía un pibito que llegaba babeando al hospital, con los ojos cerrados, dormido y no podía trabajar. Y la verdad que fue una lucha individual. Y esto es lo que me preocupa.
que la Bueno, lucha es... perdón, no, iba a decir que en ese sentido, cuando justamente la colega anterior que había participado hizo el comentario de la violencia institucional, automáticamente se asoció, bueno, porque ella misma también lo asoció con las fuerzas policiales, y a mí, tal vez porque soy abogada, lo primero que se me vino a la cabeza es cómo desde los mismos juzgados especializados en derecho de familia y los defensores de menores y los tutores públicos y por qué no el Consejo de Derechos, se vulneran los derechos de los niños, de las niñas, niños y adolescentes. Y es algo que yo creo que va en ascenso. Yo trabajé muchos años en el Consejo de Derechos y cuando llegué restituía derechos y cuando me fui porque ya no restituía derechos, se vulneraban derechos. Y Sí, yo advierto que esto va empeorando día a día. Obviamente hay excepciones, ¿no? Situaciones y situaciones, pero me parece que se burocratizó, se banalizó mucho la práctica, tanto en los juzgados como en el consejo, y muchas veces se actúa como si fuera por protocolo y no se ve la situación singular, vulnerándose de este modo los derechos. quiero terminar lo que quería decir así Perdón, terminando. perdón. Me perdí. Bueno, el trabajo es individual. Esto es lo que digo. Es el psicólogo que le presta atención a ese niño y va y empieza una lucha donde las presiones y hasta las amenazas de los mismos hogares convivenciales o del mismo psiquiatra eh, hacen que uno trate a veces no hablar tanto sobre la situación cuando está preocupado o asustado. Cuando está un poco más potente, es un desgaste de energía para poder lograr que ese chico pueda venir a la consulta al hospital, por lo menos que pueda hablar de lo que le pasa. Además de eso, el hacinamiento, donde se producen abusos entre los mismos pibes, chicos chiquitos con adolescentes. O sea, me parece que esas violencias son violencias que son muy importantes de tomar en cuenta María Ángela, te hago una en pregunta. ¿Vos lo ves en hogares conveniados con la ciudad esto? sí, O en otras provincias? no, con ciudad. ¿Son de la Mira propia que ciudad? Porque yo Ciudad, conozco. Ah, claro, bueno, porque si se me permite, hay algo que tiene que ver justamente con la precarización del sistema. Y total. creo, claro, yo supongo que tenemos muy poco tiempo ahora para dedicarle, pero francamente necesitaríamos trabajar lo que tiene que ver con el sistema de protección. Estamos por armar un conversatorio para el 16 de septiembre que creo que puede ser muy importante, y tiene que ver con el sistema de protección y las condiciones de egreso. Y estamos viendo con colegas de Brasil, Uruguay y nosotros también, para pensar cómo también estas consecuencias en los cuerpos singulares de los pibes tienen que ver con una precarización que justamente después quiere justificar que sucede lo que sucede. No sé si soy clara, ¿no? Como un perro que se come la cola. María Ángela, perdón, lo que No, vos adelante. puedas aportar por mail, ahí tenés mi mail personal y el de la PDH, por supuesto con estricta confidencialidad, pero nosotros tenemos un representante, lo dijo Gilda al empezar la reunión en el plenario del Consejo. Mm. Entonces, algunas cuestiones podemos, algunas extraoficialmente, otras más oficialmente, pero eso es información valiosa que podemos indagar sin dar la fuente, por supuesto, para preservarte a Bueno, vos, pero es conocimiento. toda información muy importante, porque esto de Sí, que se separen hermanitos ya no debería pasar más, no debería ¿no? pasar más. Bueno, esto te estoy Este, contando que fue el año pasado Bueno, y que y hubo bueno, esto unos es un pueblos horror porque que iban se de prevén unos adopciones simples, múltiples, ¿no? Si, varias familias que adoptan un grupo de hermanitos, pero con la posibilidad de que tengan contacto y vínculo entre sí, y que se visiten las familias. sí, Eso sí, pero que es se separen hermanitos y no se puedan, bueno, no, eso hay que, Es que hay este, una ola también que tiene que ver con la adopción per se como mejor perdón, opción, y también esto tiene que ver con una retracción de los derechos.
No, Claro. perdón, pero quiero aclarar algo. Yo no dije que no los permitieran verse con las demás familias. Lo que quiero Ah, decir es que al poner a los nenitos en adopción, había uno que no entraba en adopción, no sabemos por qué motivo, sino tal vez porque yo lo que supuse es que los papeles no llegaban para que ese nene esté con la posibilidad de ser adoptado, con lo cual queda solo, viendo cómo todos sus hermanos se van y a él nadie lo elige. En ese estado de desesperación, lo que hacen para calmarlo es hipermedicalizarlo. Yo lo que le decía era tráiganlo a los horrible, hermanas, pero horrible. no, esta situación estoy pidiendo, Terrible, contando. terrible. Gracias, un aporte enorme. Y lo del No, ameguino fue maravilloso, una experiencia de lucha colectiva impresionante. Sufrimos juntas y juntos. Otro sí. día lo contamos, otro día lo contamos porque da para escribirla. Ustedes tienen que escribir esa lucha. Bueno, muchas gracias. Te tenemos que llamar para que vos tengas buena parte de esa lucha, entonces. Muchísimas Bueno, Está bueno, me citan. está bueno sobre el final subrayar esto de las luchas, ¿no? El viernes estaba conversando con alguien que trabaja en el Garraham, y yo le preguntaba cómo estaban y me comentaba que algunas cosas, después de tanta marcha y tanta lucha, estaban un poco mejor, que habían recibido incluso un premio, un reconocimiento desde afuera. Digo, porque a veces nos parece que está todo tan en contra, desde las tasas, las encuestas, eh, quienes nos gobiernan y demás. Sin embargo, lo comunitario, la lucha colectiva, aunque la traten de arrasar, aunque le peguen, tiene fuerza, tiene polenta y genera cambio, genera transformación. Es re duro porque también a veces lo que se consigue hay que volver a pelearlo después. Pero bueno, creo que tiene que ver con también lo que construimos, ¿no? También pensaba en esto que pasó con este mundial, que en medio de algo que puede llegar a ser entre banal y no tanto, ¿no? Como el fútbol, surge y resurge, esto de la soberanía de las Malvinas, que, bueno, una respuesta también del mundo de este anti-Argentina. Quiero decir con esto que tiene sentido seguir pensando lo mal que están algunas cosas y tratar de seguir luchando para que mejoren. Y el colectivo y que circule la palabra creo que es clave. Yo te quiero agradecer enormemente, María Elena, por todo, toda la lucha, toda la militancia y todos los aportes que trajiste hoy. Y a todos también, por supuesto. Bueno. Y como los chicos y las chicas nos necesitan que participemos activamente en estas cuestiones, como por ejemplo la que trajiste, María Ángela, es importante. Así que, bueno, todo nuestro cariño y el reconocimiento de siempre para María Elena. Las gracias a todos los que se quedaron hasta esta hora apoyando a Coerpar. Bueno, gracias. En serio, un abrazo enorme y un aplauso, por lo menos de mi parte, para María Elena. Gracias. Bravo, Para gracias ustedes, a para este todos. equipo fuerte, de Gracias. mujeres y algún caballero también, algún Sí, varón. por ahí había alguno. Valiosos y Gracias. valiosas, María así Elena, que Perdón, fuerza. una gracias María pregunta. Elena por tanta Quis- militancia. Muchas gracias, muchas gracias. Una pregunta. ¿Estos conversatorios van a ser mensuales? No siempre, Intentar. pero te vamos a avisar, Marta, porque ya te tenemos agendada, así que Bárbaro, ya sos de porque, la Seguís por partida. Instagram, ahí está toda la bueno, info. bárbaro, porque yo me ocupo de eso justamente. Y el tema de las violencias, como se habló ahí, como dice María, da para otro tema muy importante, una Tal, charla muy importante, que tal de eso cual. María Elena también puede decir mucho. Sí, cómo no, cómo Bueno, no. un abrazo, ha sido hermoso compartir. Un beso Gracias, lindo Marta, para Gracias a igualmente. todas. Un todas, abrazo para gracias todos. a todas. Gracias, Muchas chicas. gracias. Hasta Muchas luego, gracias. Nos vamos gracias, gracias entonces, a todos. Gilda. Gracias a todos. Nos Gracias. vamos, Chao. Gracias. nos vamos, sí, sí.
Vamos. Muchas gracias.